Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc, capítulo 1, y leeremos del verso 1 al 4. Estamos empezando el estudio de este segundo libro del Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Habacuc. Y veamos entonces qué nos dice acá en Habacuc, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Veamos qué nos dice la palabra del Señor. Habacuc, capítulo 1, versículo 1. Muy bien, dice así la palabra del Señor. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Vean el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Habacuc fue un siervo de Dios que ejerció su ministerio al finalizar la hegemonía del poderoso imperio asirio y al inicio del dominio del imperio babilónico. Eso quiere decir de que Habacuc sirvió al Señor años después del profeta Nahum. Él vio el cumplimiento de lo que Nahum había profetizado con la caída de Asiria, con su capital Nínive, y también él vio el surgimiento de los caldeos que ya estaban prontos a conquistar Judá. Mira por favor lo que dice Habacuc capítulo 1, versículo 6, en la primera parte. Dice así: porque he aquí yo levanto, esto lo está diciendo el Señor, yo levanto a los caldeos, y esos eran los de Babilonia justamente. Ahora, también veamos que Habacuc vivió en una de las mejores etapas de Judá, con el avivamiento espiritual que surgió con el reinado de Josías, y también él vio el declive espiritual cuando el hijo de Josías, Joacim, llevó a todo Judá a la apostasía. Entonces, observemos que Habacuc es un hombre con marcadas etapas. Vio la caída de un imperio y vio el surgimiento de otro imperio. Y vio el avivamiento que fue durante el rey Josías y vio el declive espiritual que fue durante el rey Joacim. Y entonces, para poder entender un poco más el mensaje que da Habacuc, tenemos que ver la antesala del ministerio de este hombre que vemos aquí en la palabra del Señor. Hemos dicho que durante el reinado del rey Josías hubo un gran avivamiento, un despertar espiritual. El rey Josías fue un hombre piadoso que al escuchar la palabra de Dios por medio de la ley llevó a Judá a poder buscar al Dios vivo y verdadero. Nota por favor lo que dice Segunda de Reyes capítulo 22 versículo 8. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¡Qué noticia! Imagínense, el libro de la ley, la palabra de Dios, no estaba en ese momento al alcance de los sacerdotes ni de los reyes, porque los rollos, las escrituras, la palabra había sido perdida. Y entonces en una reparación del templo la encontraron arrinconada en un lugar. Y mira lo que dice al final del versículo 8. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Qué momento para estos dos hombres? ¿Qué momento? Mira el versículo 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, este es Josías, el rey Josías,
dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Y esto era porque la casa de Jehová estaba en mantenimiento, también habían descuidado el templo, y entonces Josías envía que lo reparen. Observa el versículo 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Esa es la palabra de Dios. Y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Eso era en señal de arrepentimiento. Un tiempo maravilloso para Judá. Josías realizó una reforma espiritual y el Señor produjo un avivamiento espiritual para la nación en este momento. Pero cuando Josías murió, su hijo, el rey Joacim, llevó nuevamente a Judá hacia la apostasía. Y la apostasía, recordemos, es el alejamiento de la verdad de la palabra de Dios para vivir en la mentira. Miren ahora en Jeremías 36, vamos a ver ahora qué ocurrió con Joacim, veamos el contraste con Josías. Miren aquí, Jeremías 36, 23, dice así: cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas de la palabra de Dios, lo rasgó el rey, este es Joacim, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, como una navaja que servía para sacar, digamos, la punta a las plumas con las cuales escribía. Y cuando empezaron a leer la palabra de Dios, Joacim coge esa navaja y corta la palabra de Dios. Miren lo que dice acá: y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Joacim tira la palabra de Dios allí al fuego pensando que se iba a librar del Dios vivo y verdadero con eso. Pero no, mira el versículo 24: y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Y aun cuando le habían advertido, Joacim llevó a la apostasía al pueblo de Dios. Entonces, cuando vemos la vida de Habacuc, fue muy difícil de sobrellevar, porque él había visto el avivamiento que Dios da cuando se obedece a su palabra. Pero él también vio cómo es que un pueblo que antes había encontrado al Dios vivo en las Escrituras, ahora le ha dado la espalda a Dios y que vive un alejamiento de Dios, una apostasía del Dios verdadero. Y en esta etapa primera del rey Joacim, del perverso Joacim, es que Habacuc ejerce su ministerio. En la palabra de Dios aprendemos que un hombre o una mujer puede ser el instrumento de Dios para reformas espirituales, realmente empezando por los suyos, los más cercanos, y que esto va irradiando hacia los demás y que realmente se ven cambios que la palabra de Dios produce, o son actores que finalmente en pecado caen y que hacen que otros caigan porque se han alejado de la palabra de Dios. Y lo que tenemos que preguntarnos es dónde estamos en este escenario que la Biblia nos habla. Y si estamos poniendo nuestras vidas para ser instrumentos de Dios, para que Él nos use para un despertar espiritual en nuestras vidas y alrededor nuestro. Así que veamos un primer punto en esta introducción al libro de Habacuc. Nótalo, por favor, está en tu bosquejo. Y mira, un primer punto que vamos a pensar y meditar en las Escrituras. Nótalo, veremos acerca, en primer lugar, del desconcierto del profeta. El desconcierto del profeta. Y es el desconcierto porque el libro de Habacuc se desarrolla
en medio de una confusión del profeta, porque él no comprende cómo Dios puede usar un imperio como Babilonia para castigar la desobediencia de Judá. Y entonces él realiza preguntas a Dios de sus inquietudes espirituales. Recuerda que Judá ha caído en un alejamiento a Dios. Judá se encuentra en una apostasía. Ahí está el rey Joacín reinando. Y Habacuc le pregunta a Dios, diciéndole, Señor, ¿por qué tú no corriges directamente a Judá y lo haces de una vez? Y por otro lado, también le dice, ¿cómo puedes usar Dios a un pueblo pagano como Babilonia para corregir a tu pueblo, siendo que ese pueblo es más pecador que Judá? Mira cómo empieza Habacuc capítulo 1, versículo 1. Dice así, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Nota, en primer lugar, que Habacuc era un creyente que oraba constantemente al Señor. Si ves la frase acá, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré? Ese ¿hasta cuándo? Nos hace ver que Habacuc era un hombre que oraba perseverantemente por el pueblo, por lo que estaba pasando allí. Sin embargo, él entra en una confusión porque no veía un cambio dentro de las expectativas personales que él tenía al orar a Dios por otros. De tal manera que entra en un desconcierto. Y miren que en el mismo versículo 2 el profeta añade, la idea es ¿hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Es decir, Habacuc ora para que Dios intervenga, pero desde su confusión y desconcierto, él piensa de que Dios está inactivo, que Dios ve la maldad y que Dios no ve y no actúa en esa maldad. Y lo que vamos a observar en el libro de Habacuc es que realmente Dios está escuchando. Pero Dios, al escuchar la oración de su siervo, va a responder en el tiempo de Dios y en las maneras que Él quiere responder, cosa que Habacuc tiene que ir alineándose a la manera que Dios quiere obrar. Y mira, por ejemplo, el versículo 3. Mira, Habacuc sigue preguntando y dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y observa ahora que en la oración de este hombre se describe qué es lo que estaba pasando en la sociedad de Judá. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había iniquidad, había destrucción, había violencia, había pleito y había contienda. Y el profeta pregunta, ¿por qué Dios me haces ver todo esto? Y Dios va a responder. Pero Dios va a responder en sus tiempos. Y Dios va a responder en sus formas. Pero en este momento Habacuc no lo está asimilando. Tantas veces pensamos que la oración es como un botón en automático, que si aprieto el botón Dios tiene que responder inmediatamente, ¿no es cierto? O que es como una máquina dispensadora de snacks, que veo el producto que quiero, entonces meto la moneda, aprieto el botón y el producto cae porque lo quiero inmediatamente. Y pensamos que la oración es algo así y que Dios tiene que responder a mi manera, pero no es así. Dios responde en sus tiempos y en sus formas. Y mientras estamos en esa espera, Dios va trabajando nuestro carácter a semejanza del carácter de Cristo. Ahora, tengamos en cuenta que hay preguntas a las cuales Dios condena y disciplina, por cuanto tienen el sentido de preguntar para revelarse a la voluntad de Dios. Pero en el caso de Habacuc es totalmente distinto, porque sus preguntas tienen el sentido de saber cuál es la voluntad de Dios. Aunque él está desconcertado, él quiere saber por qué Dios no obra. Y entonces, la resistencia en ese momento que él ve de la población contra Dios y todo lo que él está preguntando, el profeta tiene que ir asimilándolo en su corazón. Es decir,
Habacuc es un hombre turbado, pero no es rebelde contra Dios. Él quiere que la justicia divina se despliegue en toda esa sociedad para que Dios pueda corregir lo que está sucediendo con todo lo que hemos descrito anteriormente, con la iniquidad, con la destrucción, con la violencia, con el pleito y con la contienda. De hecho, el desconcierto del profeta Habacuc nos debe hacer meditar y pensar si es que nosotros en el día de hoy estamos discerniendo la maldad en la medida que este hombre la discernió. Y podemos preguntarnos si nos indignamos por el pecado, si al pecado le llamamos pecado, si oramos a favor de la santidad, si normalizamos la maldad y le cambiamos de nombre como para que parezca que no es tan pecado o que no es pecado. Cuando leemos, por ejemplo, los Salmos, vamos a ver a los salmistas que se indignaron por el pecado. Y en esa indignación por el pecado, ellos claman a Dios para que la justicia divina se despliegue en su pueblo. Y cuando un creyente de hoy día lee eso, le impacta, le choca, ¿no es cierto? Mira por favor lo que dice el Salmo 109, versículo 1 al 10. Miren por favor, toma cada palabra y observa lo que el Señor está diciendo acá. Dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. El pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. ¿Cómo puede ser esto? Uno lee este salmo y dice, ¿cómo el salmista, siendo creyente, puede estar clamando por este tipo de justicia que más parece venganza? Y es que en buena parte no estamos viendo el pecado como Dios lo ve. Y le ponemos una serie de adornos para que se vea menos feo y menos destructivo. El salmista sabe que estos pecadores han rechazado la gracia de Dios una y otra vez, una y otra vez. Y ahora los pone delante de Dios para que Dios los juzgue severamente. Él no está tomando acción por sus propias manos, no es venganza. Él los está poniendo delante de Dios y se los deja a Dios para que Él obre conforme a su soberanía y voluntad. Hermanos, la apostasía hoy en día, al igual que antes, es el alejamiento de la verdad de la palabra de Dios para vivir sin percatarnos del pecado propio y de aquellos que nos rodean. Y así, por ejemplo, en el contexto cristiano, al liberal se le llama moderno, cuando sus creencias y prácticas son sacadas del mismo mundo y son la imitación del mundo. Y si un cristiano dice no a eso, entonces se le señala como legalista no siéndolo, porque hemos invertido las cosas en la palabra de Dios. Hoy se destaca más la personalidad que la santidad, dejando de lado la vida piadosa en el carácter de Cristo que Dios pide para cada cristiano. Y hoy se trabaja más en la imagen que en la integridad. Por eso lo que se ve hoy en día en el cristianismo es que hay líderes en iglesias que tienen seguidores, pero no tienen discípulos de Cristo para formarlos para Cristo. De tal manera de que
No podemos hacernos preguntas como Habacuc, porque ni siquiera estamos viendo el pecado propio y menos el que nos rodea. De tal manera que no estamos viendo la sociedad en sus faltas y pecados en la manera que Dios lo ve. La iglesia que antes trastornaba al mundo con su mensaje y testimonio, ahora es la iglesia moldeable que se adapta al sistema de este mundo, cuando lo que se requiere son cristianos que pueden elevar una oración al cielo por la situación de caos en el mundo entero y que llamen pecado a lo que es pecado. Habacuc es el hombre desconcertado, pero Habacuc es el hombre que ama al Señor. Y el Señor va a tratar su corazón para que él pueda metabolizar estas enseñanzas que Dios le está dando en su propio corazón, a la misma manera que Dios quiere tratar el corazón de cada hijo suyo, hija suya, que esté buscando seriamente la voluntad de Dios en su palabra. En primer lugar, el desconcierto del profeta. Pero mira ahora en segundo lugar el abandono de la ley. Y mira lo que dice el Salmo 19 en cuanto a la ley de Dios. Observa por favor, versículo 7, después leeremos el 10, dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mira el versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Mira ahora el Salmo 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, eso es de la fe. ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? En los tiempos de Habacuc, la ley de Dios ya no era vista como más deseable que el oro y más dulce que la miel, y los fundamentos habían sido totalmente destruidos. Si ustedes ven en el versículo 4, en la primera parte, el profeta Habacuc va a decir: por lo cual la ley es debilitada. Y la palabra hebrea debilitada significa acá entumecer, congelarse, perder fuerza. En otras palabras, la ley de Dios había sido dejada de lado y perdió su fuerza en la vida de las personas de Judá. Y como consecuencia de eso, mira qué pasó. El versículo 4 dice: y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Es decir, el impío, el inconverso, aquel que tiene una apariencia de piedad, no teniéndola, asediaban al justo, al creyente verdadero, lo asediaba, lo cercaban, asediar, para que el creyente no fuera de influencia en una nación que había dejado de lado la palabra de Dios. Y como consecuencia de eso, sale torcida la justicia. Ahora, este escenario también lo vemos en el Nuevo Testamento, porque eso no es cosa de antes, es cosa de ahora también. Porque cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos los mensajes que el Señor Jesucristo les dio a las 7 iglesias del Apocalipsis, una de esas iglesias, Tiatira, tenía una persona que influyó terriblemente asediando a los santos para que pecaran contra Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 2, 20, 21. Recuerda, es el Señor Jesucristo resucitado, glorificado. Está pasando revista a sus iglesias. Él está dando este mensaje. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo a esta iglesia local? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Observa, eran pocas cosas, pero suficientes para contaminar esta congregación. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse
de su fornicación. Nótalo. En Tiatira hubo una mujer con una influencia pecaminosa que había tomado la preeminencia en esta congregación. El texto dice que enseñe y seduzca, por lo que había tomado una preeminencia, aún tomando la enseñanza a la congregación, que es dada, por cierto, a varones llamados por Dios para la vida pastoral o maestros de la Biblia. Pero de alguna manera esta mujer había tomado ese lugar para enseñar y para seducir a mis siervos. Aquí la palabra siervos está dirigida a todos los creyentes de la congregación como esclavos de Jesucristo, como cada creyente tiene que servir a su Señor. ¿Qué cosa enseñaba? ¿Y qué seducía? Mira lo que dice acá. A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer que había ganado un espacio en esta congregación, nótalo, se presentaba como alguien importante, porque el texto dice, se dice profetiza, se dice, no lo era, pero se dice, y cuya enseñanza era en contra de la doctrina apostólica, y aún así la toleraban. Nos podemos imaginar un poco el ambiente aquí en Tiatira, ¿no es cierto? Quizá algunos podrían decir, pero es una buena hermana, no lo hace con mala intención. Y otros podrían decir, pero se le ve muy servicial, da de su tiempo, y entonces creo que hay que dejarle que siga cumpliendo un ministerio dentro de la iglesia local. Y otros podrían referirse, pero qué raro, porque ella tiene un lindo carisma, es muy alegre, me encanta. Es decir, ponga todo lo que quiera poner como tolerancia. Y eso era lo que estaba haciendo Tiatira. La toleraban en su vida pecaminosa. Y aunque algunos creyentes, el pasaje de Apocalipsis habla, no practicaron esa doctrina, en consenso, toda esta congregación estaba admitiendo esa manera en que esa mujer extendía el pecado a muchos cristianos de esta congregación. Y el liderazgo, por falta de temor de Dios y por cobardía, no la disciplinaron. Y cuando no se disciplina en la iglesia local, Dios o el Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, lo va a hacer. Porque miren el versículo 21, que el mismo Señor Jesucristo dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Y observa que el tiempo es de Dios. Le he dado tiempo. El tiempo es un regalo de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo le ha dado el tiempo de Dios para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo ella era pecado. Esta mujer tenía que reflexionar, meditar, volverse al Señor, sujetarse a la palabra, decir necesito una ayuda espiritual. Pero mira lo que el Señor añade de esta mujer. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta es una declaración de Cristo mismo, de lo que está viendo en esta persona. ¿Qué ocurría con Tiatira? No estaban viendo el pecado como Dios lo ve. Y entonces seguían con alguien terriblemente pecaminosa y que estaba irradiando como un cáncer el pecado a los santos que estaban congregándose ahí. Lo que esta mujer enseñaba y seducía, promovía, era que los creyentes de Tiatira podían unirse a los gremios de trabajadores que existían en la ciudad de Tiatira, de tal manera que en esos gremios, que cada uno de ellos tenía un ídolo y que practicaban en sus reuniones sacrificios a esos ídolos y después compartían esa carne que había sido sacrificada. Y lo que decía esta mujer a los
creyentes de ahí, bueno, vayan, no importa, tienen que trabajar. Tienes que llevar pan a tu casa. Muy lógico suena, ciertamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas a llevar pan a tu casa? Y tienes que elaborar. Y claro, si has de participar en el sacrificio de ese ídolo, y si has de cortar esa carne sacrificada a ese ídolo, y tienes que comer ese pedazo de carne que te han puesto en el plato, que ha sido sacrificado a ese ídolo, hazlo, porque no va a pasar absolutamente nada. Eso sí, sonríe para que ellos sepan que los cristianos somos felices y contentos y no somos aburridos en una sociedad que está altamente pecaminosa. Esa fue la contaminación de esta mujer. Eso sin nombrar que en su hoja de vida tenía una fornicación no solucionada, no arrepentida, en la que Dios tiene que decir que no quiere arrepentirse de su fornicación. Y es muy probable que esta misma mujer era muy laxa con el pecado. Y si alguien pecaba y si alguien hacía algo, bueno, todos somos pecadores y que siga nomás así. No le digas nada porque se va a ir. Y si se va a ir, se va a ofender. No le reprendas, no le corrijas, porque todos tenemos que vivir de esa manera. Esa era esa mujer. Y entonces la congregación de Tiatira estaba dominada por este pensamiento en una enseñanza que era promovida por ella y contraria a las directivas apostólicas en el caso de una carne sacrificada a los ídolos, donde el consejo apostólico es que si esa carne ha sido previamente sacrificada a los ídolos, por amor al débil, yo me abstengo de comer esa carne. Es decir, lo que la palabra de Dios enseña es que no tenemos que ser cristianos que decimos, bueno, para mí no me afecta y el resto que se sobe. ¿Y qué importa si le afecta lo que yo hago? Para mí no hay problema. El resto, ¿qué importa? No, ese no es cristianismo bíblico. De tal manera que el débil era el cristiano que mayormente, no únicamente, salía del mundo gentil, sabía lo que era ofrecer un sacrificio a los ídolos, sabía lo que es esa carne, sabía lo que era lo aberrante de ese ídolo. Y entonces, cuando veía a un creyente comer, le afectaba. Por eso la palabra de Dios dice que no comas carne, por eso puede ofender, debilitar y tropezar a tu hermano. Y si eso sucede, es un pecado contra él. Igualmente la Biblia habla acerca de la fornicación. Somos templo del Espíritu Santo. Y no podemos pecar con este cuerpo que no nos pertenece, pecando sexualmente, ofendiendo al Señor y atentando contra este cuerpo que no nos pertenece. Pero Tiatira aceptaba las doctrinas de Jezabel y aceptaba las acciones de Jezabel. Tiatira es el ejemplo de la tragedia de tantas iglesias que no quieren ordenar su casa, la casa de Dios, y que tienen personas que viven como Pedro en su casa, o que tienen un liderazgo en pecado, pero como la maquinaria ministerial tiene que avanzar y tiene que correr, porque las semanas pasan y la agenda de la iglesia tiene que cumplirse, entonces no corrigen lo que deben corregir, de tal manera que la palabra de Dios es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia, y el Señor de la iglesia, Jesucristo, está dando tiempo para que haya arrepentimientos de pecados que están en la vida de creyentes y que los tienen bajo la alfombra pensando que el Dios de los cielos no va a ver ese pecado que hace rato debió confesarse, arrepentirse y vivir para la gloria de Dios. Habacuc es el creyente que hace preguntas. Y esas preguntas que él hace muestran dónde está el corazón de este profeta. Él es un hombre piadoso que necesita conocer más al Señor. El Señor le va a responder y va a trabajar en el corazón de su siervo para que él pueda metabolizar todo lo que él está preguntando.
Sus preguntas nos hacen notar el profundo sentido de santidad de este hombre y cómo él veía la palabra de Dios de tal manera que quería ponerla ahí, delante, para que el pueblo de Dios pudiese someterse al Señor de los cielos. No la está pasando bien, no la está pasando bien, porque él tenía un gran dolor por el pecado de lo que estaba pasando alrededor suyo y tenía un gran dolor porque se había dejado la palabra del Dios viviente. Él era como el salmista. Cuando el salmista dice en el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley todo el día, es ella mi meditación. Es el salmista que dice, yo estoy viendo tu ley, pero estoy viendo violencia, estoy viendo destrucción, estoy viendo pecado. Y Señor, te estoy clamando a ti para que hagas un cambio. Pero a lo largo de Habacuc, Dios va a ir tratando el corazón de este hombre. Y el corazón de Habacuc, aunque desconcertado, es un hombre que ama a Dios, se va a ir alineando al corazón de Dios. Para que al final de Habacuc veamos que este hombre, si ya tenía un temor de Dios al inicio del libro, al final era un hombre que había crecido en profundidad en el conocimiento de su Señor. Como iglesia de Jesucristo no podemos dejar la centralidad de la palabra de Dios, de la palabra correctamente enseñada de la palabra de Dios. El día que nos desviemos nosotros de la palabra de Dios empezará un alejamiento del Señor y podría llegar hasta una apostasía. La palabra de Dios debe ser meditada en humildad. La palabra de Dios debe ver mi hierro, el mío. Y yo tengo que arrepentirme de eso que la palabra de Dios me muestra. Poder abrirla con sencillez del corazón, obedecerla, y entonces Dios va a producir un despertar espiritual y podremos ver como iglesia local la diferencia de vivir nada más el día a día a ser una iglesia con un avivamiento del trono de Dios, con santos y creyentes que están tomando esta palabra y la están leyendo y la están obedeciendo para vivir para la gloria de Dios. Tenemos que ser más como Habacuc, con el corazón de Habacuc, con la mirada de Habacuc, y que Dios vaya trabajando en nuestro corazón, moldeando y metabolizando la manera que Él quiere trabajar en nosotros y vivir un cristianismo para la gloria de Dios. Este hombre tenía un profundo sentido de la santidad de Dios y tenía una tremenda valoración de las Escrituras que le llevó a clamar a un Dios que es santo por los suyos, sabiendo que estaban viviendo alejados de Dios. El próximo domingo vamos a continuar con este estudio de Habacuc. Lo que tenemos que quedarnos por ahora es que tenemos que ser más como Habacuc, un hombre de la palabra de Dios. Oremos al Señor.